Ahí tenemos que empezar la grabación. Tami, que excelente. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Quiero darles la bienvenida a este tercer y último día del octavo Congreso de Innovación, Ambiente e Ingeniería, organizado por el Programa de Educación en Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, en conjunto con la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, a través de sus secretarías de Extensión, Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes. Mi nombre es Tomás Pressman, soy ingeniero biomédico, prosecretario de Graduados de la Facultad, y hoy tengo el agrado de acompañarlos durante el Congreso. Daremos inicio a la charla denominada Transferencia Tecnológica a Sistema de Rentas, a cargo del doctor Martín Domínguez y el licenciado Juan Porta. El doctor Martín Ariel Domínguez es doctor en Ciencias de la Computación, egresado del FAMAF en el área de procesamiento del lenguaje natural. Se desempeña actualmente como docente investigador de dicha facultad. A lo largo de su carrera ha trabajado también en empresas como Motorola. Desde el 2010, además de la docencia, se ha concentrado en la investigación en áreas relacionadas con la inteligencia artificial. Ha participado en numerosos proyectos de vinculación tecnológica y transferencia, y también ha participado en proyectos de extensión. Es miembro del Banco de Evaluadores de la Extensión de la UNC hace 6 años, ha formado parte de numerosos comités de evaluación de programas de extensión y becas, y desde el año pasado es responsable de un grupo de investigación en FAMAF en el cual se enmarcan y se relacionan la mayoría de estas actividades. En el corriente año participó como experto evaluador del evento Hack COVID-19A. El licenciado Juan Ignacio Porta es licenciado en física, egresado de FAMAF también, y realiza su doctorado en física en el área de aprendizaje automático, bajo la dirección de los doctores Martín Domínguez y Francisco Pancho Tamarit. En el marco de su tesis de licenciatura ha realizado una vinculación con las empresas CEFMED en detección de características en imágenes y es miembro del grupo de análisis y procesamiento de grandes redes sociales y semánticas. Les recuerdo que esta charla está siendo grabada y la van a poder encontrar en el canal de YouTube de la FRECEFIN. Les pedimos a los participantes que silencien sus micrófonos y si tienen consultas las realicen a través del chat al finalizar la exposición. Muchísimas gracias. Martín y Juan tienen la palabra. Muchas gracias, Tomás. Agradezco enormemente la invitación y el interés por difundir este tipo de tareas que para nosotros nos gusta mucho, así que bueno, es un placer digamos, y espero que la podamos expresar de buena manera. Comparto las palabras de Martín. Muchas gracias por la invitación. Bien. ¿Querés decir algo más, Juan, antes del comienzo? No, creo que estamos para empezar. Bien. Bueno, ¿de qué se trata? Del grupo de análisis y procesamiento de grandes redes sociales y semánticas y junto con el grupo de teoría de la materia condensada, que son los dos grupos, el cual pertenece el Pancho y el cual pertenezco yo con la gente de computación. Es un grupo que se está armando como un grupo interdisciplinario entre lo que es física y computación, que surgió básicamente de cruzarnos en el pasillo, digamos, vecinos físicos y computólogos, y darnos cuenta de que al mismo objeto le llamamos de manera diferente y que podíamos interactuar cruzando digamos, la disciplina. Y empezamos a juntarnos y empezamos, de hecho, además de este proyecto, estamos con otro tipo de proyectos y generando un ciclo de charlas que después los invito para que vean. Hay charlas también, digamos, más técnicas. Bueno, el grupo que conformamos tiene alguna historia en lo que es transferencia tecnológica, tanto al sector privado como al sector público. Tenemos algunos casos relevantes, son como una consultoría de Machine Learning que hicimos con el doctor Tamarit a una empresa que se llama ThinkGrid, que es Apex, la conocida, que es la de los call centers, y que se dio, digamos, fue lo que se terminó convirtiendo en un software que se llamaba Alfred, que contestaba automáticamente preguntas de los clientes, que se usó en tarjeta naranja. Estuvo en Infonegocios, digamos, le hicieron una nota. Bueno, ese software nació por esta vinculación en el 2016, que hicimos una prueba de concepto y mostramos de que era viable generar ese tipo de conocimiento acá, digamos. Después el doctor Damián Barsotti, que es otro de mis compañeros informáticos, que es experto más en lo que es Big Data.
en procesamiento de grandes volúmenes de datos, llamado Big Data, que participó en un proyecto para la empresa Red Hat, que fue una transferencia que hizo la facultad con el Ministerio del Interior y algunos otros ministerios. Y por último, vale mencionar una asesoría del Consejo de Médicos que hubo durante 2 años de la provincia de Córdoba que realicé yo. Bueno, ahora entremos a lo que fue este proyecto. Este proyecto arrancó más o menos en septiembre, octubre del 2019 y se dio hasta enero. Juan, más o menos no me dejas mentir, hasta casi Sí, enero del hasta 2020. enero continuó, pero, o sea, hasta en enero lo cerramos Terminamos. formalmente. Capaz que creo que con Juan Cruz arrancaron desde agosto, me parece. Sí, No me agosto, equivoco, septiembre, sí, porque sí, en agosto agosto fue era cuando estaba Juan Cruz en cuando estaba Córdoba, Juan digamos. Cruz. Bueno, vinieron con un montón de inquietudes, o sea, había algunas charlas y vinieron con un montón de inquietudes de si desde el sector público podían, digamos, con la cantidad de datos que ellos poseían, se podía hacer alguna inferencia que sea de carácter de que les interesara, básicamente, que sea de interés de la organización, y como es un sector público, nos interesó particularmente. Además, no iba a ser solo un intercambio, sino que la idea también era formar gente, meter gente, relacionar gente de ellos, programadores que están dentro del sector público, para que ese conocimiento quede y ellos lo puedan aplicar, digamos. O sea, en ese sentido, como una transferencia tecnológica en ese sentido. Los equipos del lado de Renta estuvo Ezequiel Romano, Laura García, Angie Miñón, Guillermo Cosian y Luis Jeremías, todos, digamos, los 2 primeros son como directores, digamos, tenían un cargo más jerárquico. Angie y Guillermo eran programadores y Luis Jeremías estaba al frente de la parte de atención al cliente. Y del FAMAF estábamos el doctor Tamarit, Damián Barsotti, yo, Juan Cruz. Juan Cruz fue el programador de la primera etapa y Juan Porta fue quien lo reemplazó a Juan Cruz, que terminó su doctorado y se fue de viaje y ahora está trabajando en la industria. Y, digamos, como parte de Notas de Color, intentamos utilizar metodologías ágiles para tratar de integrar las tareas entre los 2 equipos. Y, digamos, nos tratamos de marcar en alcances bien pequeñitos como para poder producir entregables y mostrar de que era posible este tipo de relaciones. Son una facultad y un sector público, había mucho como descreimiento de que fuéramos a llegar a algo, digamos. Entonces, queríamos mostrar de que era posible. Y de hecho, bueno, nos planteamos el asesoramiento se concentró en 4 objetivos. Ellos tenían una inquietud que era débitos automáticos. Ellos tenían un montón de gente de débito automático y querían como acrecentar la cantidad de gente que se adhería al débito automático. Entonces nos decían, bueno, tenemos forma de conocer con los datos que nosotros disponemos quiénes son las personas, cuál es el perfil de las personas que tienen más interés en adherirse al débito automático. Y la respuesta que nosotros le dimos sí, digamos, y así que ese fue uno de los puntos como para hacer. Entonces, como para poder ellos direccionar y hacer una campaña más dirigida a la persona más interesada y al que no molestarlo con esa propaganda, digamos, para intentar hacerlo. La otra fue, como les dije, hacer una transferencia de los conocimientos, digamos, de todo lo que es Machine Learning, algo de Big Data y de análisis de datos, lo que se llama ciencia de datos. Angie, digamos, se formó, Angie fue un producto de ese tipo de reuniones y hoy en día trabaja en ese tipo de cosas directamente dentro de la organización. Otra de las cosas que queríamos hacer es, aunque no lo creas, una de las cosas que nos hace falta a los científicos de datos es tener muchos datos anotados. En rentas había un montón, alrededor de, no sé, ¿cuánto era el número? Para no mentir, Juan. Estábamos hablando de 200.000 datos más o menos, O 200.000. sea, 200.000 encuestas que una persona humana dijo, esta encuesta, no sé, me está hablando mal de esto, bien de esto, y me está diciendo esto que está acá. O sea, estaban categorizados un montón de encuestas, entonces
eso hace posible que uno pueda hacer que la máquina, usando esos ejemplos, los pueda aprender, digamos. Y básicamente el objetivo de rentas, que era ambicioso, y en tratar de incorporar en la gestión pública las nuevas técnicas de ciencia de datos para tratar de ofrecer un servicio de mejor calidad al ciudadano. Y en este intercambio hubo reciprocidad, porque, digamos, o sea, eso fue para lo que nosotros le dimos a la FAMAF, pero el FAMAF que se llevó y los doctorandos y todas las personas que participamos de ello. Bueno, además de la transferencia en sí y del ingreso que le devino a la facultad, posiciona a la facultad como referente en esta temática y da experiencia a los doctorandos y a otros actores de la facultad que puedan complementar saberes, o sea, aprendieron metodologías para trabajo en equipo, como metodologías ágiles y otro tipo de metodología de organización que fueron muy, muy útiles. Se aprendió sobre el dominio en particular, digamos, o sea, y más importante, se aprendieron a trabajar sobre datos en la vida real, porque uno cuando va a trabajar con algún problema, uno, o en las clases o en las materias que hace ciencia de datos, los datos ya vienen bonitos, peinados, y en la vida real eso no sucede. Entonces fue un baño de realidad y de sacar a los científicos que estamos en nuestros escritorios bien cómodos, salir de la caballos posición, esféricos. en nuestros caballos esféricos, siempre la manera de los físicos siempre dicen, cuando van a hablar, que tienen que hablar de la ecuación de movimiento de un caballo, entonces sea un caballo esférico y sin rozamiento. Eso es parte del chiste siempre que se hace. Entonces, salir de esa situación de confort y llevarnos a hacer algo que nos parecía bueno por la sociedad, digamos, y bueno, y generar un conocimiento que nos pareció útil. Y nos llevamos algo a cambio. Entonces, bueno, el primer entregable, digamos, el primer proyectito en estos proyectitos cortos fue hacer lo del débito automático. ¿Qué les dije? Fue tratar de identificar para que ellos puedan pescar en una pecera, digamos. ¿Quiénes de las personas, de todo el universo de clientes que tiene, de la cantidad enorme de clientes que tiene Renta, estarían más interesados que otros y de acuerdo a si es un auto o una casa? Porque a lo mejor una persona puede tener interés en poner como débito automático el auto, pero no la casa. Porque nos enteramos, bueno, que como los impuestos del auto son más baratos, por ahí la gente adhiere más eso a su débito automático, pero digamos, el inmueble no. Digamos. Entonces, bueno, se prepararon los datos. Automóviles había esa cantidad de automóviles, 828.900 y pico, y con débito 72.000, el 8,7%. Inmobiliario había 1.900.000 y pico, y con débito 124.000, el 6,8%. Entonces, se extrajeron todos esos datos, se extrajeron todo tipo de features, se les llama a nosotros, que son características, que son las variables que te dicen, no sé, qué edad tiene la persona, qué comportamiento de pago tiene, todo ese tipo de cosas. Y tratamos de con esos datos generamos modelos, se hace, bueno, aquí hay unos detalles técnicos que se llaman one-hot encoding, que es la manera de codificar esos datos para que se puedan procesar de manera más fácil. Entonces, se intentó primero hacer un algoritmo no supervisado que divida basado en los datos, que se llama K-means, y hay uno que se llama TSN, y esto, lo no supervisado, no arrojó buenos resultados. Entonces, descartamos y pasamos a tratar de generar un algoritmo supervisado, donde supervisado tratamos de predecir, digamos, si de acuerdo a los datos que tenemos, si lo va a querer o no, y nosotros tenemos algunos datos, como hay algunas personas que ya tienen el débito automático, trataremos de predecir sin que hayamos visto cuál es el comportamiento de una persona y, digamos, si el algoritmo me dice, sí, es factible, y yo miro si esa persona está adherida, entonces encontramos como un match ahí, digamos. Entonces, acá son detalles técnicos, árboles de decisión, random forest, que son todas técnicas de machine learning clásico, regresión logística, supervector machine. No usamos deep learning porque no hacía falta, porque los resultados ya van a ver son bastante altos, y digamos, y llevar un proceso de deep learning significa, digamos, tener bastante más poder de cómputo, y para la realidad era más que suficiente con esa metodología. Entonces se utilizaron 5 modelos diferentes random forest, estos son detalles técnicos, se priorizó falsos positivos. ¿Qué son los falsos positivos? Digamos, los falsos positivos son
el algoritmo me dice que debería tener edit automático, pero no lo tiene. Entonces, nos dio particular interés porque cuando el algoritmo te dice eso es porque encuentra algún parecido con los que sí tienen. Porque nosotros los integramos con lo que sí tenían. Lo entrenamos al algoritmo, le dijimos, mira, le dimos todos estos ejemplos, entonces el algoritmo genera una ecuación matemática interna, extrae, digamos, de eso, de esas algunas internamente unas características que encuentra similitudes con los que yo les había dicho que sí. Entonces, esos falsos positivos serían como los que nosotros podríamos decir que no tienen y querrían tener. Entonces, a través de ese algoritmo, le entregamos, lo que terminamos entregando fue el conocimiento, un ranking sin repetir, es decir, de ordenados de mayor a menor, quién tiene mayor a menor interés en los 800 y pico mil autos que había y 1.000.000, casi 911.000 inmobiliarios que había. Y entonces, básicamente, lo que hicimos fue, le hicimos una probabilidad alta, o sea, encontramos que había un 6,6% más de gente que era altamente probable que se adhiriera al débito y un 5,5% del lado inmobiliario muy probablemente se adhiriera. Y por lo que eso, por supuesto que no, digamos, la única forma de validar si esto es bueno es que esperen de que ellos le manden y ver cuál es el resultado que tuvieron. Y aparentemente, por lo que nos dijeron ahora que vamos a continuar, digamos, porque fue bastante exitoso esta transferencia, les ha dado muy buenos resultados el ranking que les dimos nosotros. O sea, mucha de la gente que nosotros le pusimos como muy probable se terminó adhiriendo, digamos. Y ahora le cedo la palabra a Juan Porta, que va a hablar de la segunda parte de los objetivos. Así que, Juan. Bien. Bueno, como se había planteado, digamos, hacer estos pequeños desafíos de 4 semanas, una vez que se terminó con el trabajo de análisis de débito, digamos, de suscripciones a débito, y que, bueno, y que Juan Cruz abandonó el proyecto porque se recibió y se fue de viaje, ingresó todo el proyecto y partimos con una segunda etapa que fue el análisis de encuestas. Como decía Martín, o sea, después de ser atendido tanto en los distintos canales que tiene rentas, digamos, rentas depende del Ministerio de Finanzas, en los distintos canales que tiene rentas, luego de ser atendidos se les hace una encuesta a las personas sobre la calidad de atención, sobre si resolvió el problema, sobre ciertos aspectos que tienen que ver con eso. Y esas encuestas tienen un box de comentarios. En ese box de comentarios hay una sección de rentas, lo cual se ponen a analizar encuesta por encuesta, digamos, comentario por comentario, a ver de qué está hablando y a qué sector lo derivan según en qué está hablando, digamos, a qué sector de la administración de rentas se deriva esa encuesta para decir, bueno, te están hablando a vos sobre este tema, fíjate qué haces con ello, ¿no? Y bueno, había un gran volumen de encuestas clasificadas de esta manera, y por lo tanto nosotros ahí encontramos que había una beta muy importante para poder explotar, digamos, de hacer un tipo de clasificación automática. Digamos, de poder decir, bueno, todo este trabajo que estás haciendo es muy bueno que tengas todos estos datos, pero es un trabajo engorroso, digamos, que la gente está haciendo y que podría realmente enfocarse por ahí en casos difíciles o en pensar si las categorías están bien o en otras cosas, en vez de estar clasificando a mano, digamos, que es un trabajo por ahí que es mucho esfuerzo para poco beneficio. Bueno, como en acá, digamos, la idea, digamos, era generar un modelo de Machine Learning que pueda brindar esas categorías de manera automática, digamos, y además de eso teníamos otras 2 tareas más, que eran, por un lado, el análisis de sentimiento, digamos, que es algo que también hacían ellos, digamos, decir si esa encuesta me estaba hablando de algo positivo, algo negativo, de algo neutro, digamos, si estaba, digamos, feliz, triste o no tenía una posición, digamos, la persona que estaba hablando en esa encuesta, digamos, y, digamos, una especie de análisis sobre, digamos, cuáles eran las palabras más frecuentes, de qué estaba hablando en general el documento, como para tener un primer vistazo a la hora de decir, bueno, este documento ni siquiera lo leí, a ver de qué quiere hablar, digamos, en principio, ¿no? Y bueno, y el objetivo claramente era también, o sea, poder generar un entrenamiento, poder generar en las personas de rentas que trabajaron con nosotros una capacitación sobre cómo se usan estos modelos y trabajar conjuntamente con ellos, que ellos también, como expertos de dominio, nos brinden
la capacidad de trabajar juntos y aprender juntos. Si quieres pasar de... Sí, sí, en eso estoy. Bien. Bueno, el dataset, digamos, tenía 4 canales en principio, ¿no? O sea, había encuestas que se hacían a las personas que iban presencialmente, había encuestas que se hacían a las personas que iban por... bueno, que respondían la encuesta, o sea, que eran atendidas a través de la web. Había encuestas que venían de Facebook, digamos que son redes sociales, y el reencasillamiento telefónico, que en realidad no tenía, solo era numérico, digamos, y no tenía encuestas con texto, digamos. Entonces, las telefónicas no eran incluidas. Bueno, dentro de todo esto, nosotros nos enfocamos en el canal presencial, digamos, porque era el de mayor cantidad de datos, para empezar, y era el que digamos, de esa manera, digamos, nosotros podemos pensar en ese canal y transferirlo a los otros. Y además, dentro de eso se encuentran 4 cajas de comentarios específicas que eran preguntas sobre cómo lo habían atendido, sobre si había podido resolver el problema, sobre si le había costado mucho resolver el problema y sobre cómo le había parecido el canal de atención que había tenido, ya sea estos canales presencial, web o redes sociales. Estas encuestas, bueno, como dijimos, se reetiquetan por una persona y son enviadas a distintas dependencias. La TC tenía problemas muy grandes, digamos, originalmente, que era que principalmente, el principal problema era que la gente no contestaba en los boxes de comentarios lo que el box de comentario pedía. Digamos, como entre 16 y 40%, digamos, de lo que están hablando en el box no corresponde con el box en el cual tenían que hablar sobre eso. Digamos. Eh, digamos, y había otra cosa que era más aún, digamos, dado que el box tiene comentario, digamos, por ejemplo, en el box que tenían que hablar sobre el canal, si alguien comentaba en el box canal, un 80% de ocurrencias no estaban hablando sobre el canal. O sea, cuando comentaban en el canal, el 80% de los datos no estaban hablando sobre eso, digamos. O sea, acá podemos ver, digamos, que no se podía usar como información el canal de entrada para referenciar como información de salida. Bueno, por todo esto, digamos, se llegó a la conclusión de que bueno, los boxes más representativos eran atención y FCR, y por otro lado, que esa información, al no poder ser usada, era más factible, digamos, unir todos los comentarios y utilizar todos los comentarios juntos como un solo comentario grande, digamos, que me hablara de estos temas u otros temas que también aparecían. Eh, bueno, eh, además había el otro gran problema de este dataset era la cantidad de clases que aparecían como etiquetas para, para clasificar, digamos. Había etiquetas repetidas, indistinguibles y numerosas, digamos. Por ejemplo, había una etiqueta que era atención destacada, buena atención, muy buena atención, digamos, como distintas etiquetas. Llegaban a la cantidad de 150 etiquetas, digamos, que es algo o sea, que no se puede desambiguar, digamos, de ninguna manera, en ningún modelo con esa cantidad de datos va a poder desambiguar esa cantidad de etiquetas. Y bueno, y por lo tanto le solicitamos a la gente que hacía esta categorización que a las categorías, digamos, las resumiera en una cantidad más manejable, que terminamos coincidiendo en que 30 categorías únicas y distinguibles era un número con el cual podíamos trabajar. Bien, en base a eso desarrollamos modelos de clasificación multietiqueta. Digamos, la idea era que el modelo nos tirara las etiquetas más probables, digamos, y nosotros nos quedáramos con un umbral en el cual decidíamos cuáles etiquetas de esas eran válidas. El modelo elegido fue un modelo de Fastex, que es Explicarles una... por qué podría ser multietiqueta. O sea, porque Claro, un sí, sí. comentario. O sea, en realidad, o sea, el problema era multietiqueta porque un solo comentario, digamos, que venía de 4 boxes distintos unidos y que incluso en los mismos boxes podía estar hablando de varias cosas, podía entonces ser etiquetado por una persona como de distintas categorías. Podía estar hablando un poco de que la atención fue buena, un poco de que fue solucionado o no el problema, un poco de cuál era el problema en particular, un poco de si le gustó o no el canal. Entonces, como las etiquetas, digamos, que tenía un solo comentario y eran varias, el modelo tenía que ser capaz de reflejar esto y de clasificar en distintas categorías una sola encuesta. Bueno, la arquitectura que elegimos fue la arquitectura de Facttext,
Fasttext es una librería en general, digamos, desarrollada por Facebook, que tiene la capacidad de convertir palabra a número, digamos, de vectorizar ese texto, digamos, para que pueda ingresar el modelo. Los modelos no comen palabras per se, sino que comen una forma de, o sea, un embebido de esas palabras en un espacio vectorial, ¿no? Fasttext es muy bueno para hacerlo sobre comentarios con errores de tipeo o comentarios coloquiales, digamos. Tiene un entrenamiento particular que le permite funcionar bien sobre este tipo de texto. Y posteriormente de esa vectorización de las palabras, el modelo utiliza un regresón logístico multiclase. Es básicamente una regresión que al final tiene una función logística, una función sigmoide, digamos, y que esa función sigmoide, digamos, tiene muchas salidas, tiene n salidas tantas como clases, y me devuelve una probabilidad por cada clase. ¿Bien? El modelo, bueno, se encontraron buenos resultados del modelo, digamos, el modelo se desempeñó bien, con buenas métricas de precision y recall, que son métricas de clasificación, y una buena métrica de F1, que es la métrica de modelos desbalanceados. ¿Por qué esto? Porque nuestro modelo era altamente desbalanceado, donde la buena atención era uno de los comentarios más frecuentes, digamos, o sea, la gente, también se descubrieron que la gente de rentas atiende muy bien, digamos, y los problemas resueltos, digamos, también era una categoría muy frecuente, y entre ambas sumaba mucho más porcentaje que el resto de las categorías. Entonces, tiene sentido pensar en una medición, digamos, que a estas, digamos, a que tenga en cuenta que el dataset está desbalanceado. Presentó algunos problemas el modelo. El modelo no clasificaba las clases excesivamente subrepresentadas, digamos, había algunas clases que tenían menos de 50 ejemplos y por lo tanto el modelo las subestimaba demasiado y no las aprendía, digamos, nunca me tiraba esas clases como salida. Y por lo tanto, digamos, se pensaron algunas soluciones, digamos, que las estamos viendo este año en realidad, como pueden ser umbrales distintos por cada clase, digamos, o sea, es decir, como pesa más, o sea, como el fin y al cabo esto me devuelve un porcentaje, digamos, o sea, pensar que las clases sobre representadas tienen un umbral más alto de aceptación a esa clase y las clases menos representadas tengan un umbral menor. Y bueno, y a eso estamos trabajando ahora. No sé si querés pasar. Bueno, acá se pueden ver algunos ejemplos de clasificación, podemos ver el, el segundo modelo ahí, digamos, el primero, digamos, me dice que es una crítica al personal, que está diciendo, o sea, el comentario es poca explicación y nada de flexibilización por la situación, que bueno, está haciendo una crítica al personal que lo atendió. Vale. Perdón. Y el modelo, por ejemplo, en esa clase, digamos que es una clase que aparece muy poco, me predice una resolución positiva. Claramente ahí el modelo está fallando. Si no me equivoco. Claro. Y, por ejemplo, en el comentario siguiente, en el cual me dice, atención destacada, crítica al horario, turnero, tiempo de espera y crítica a la imputación de pagos, que es un modelo grande que dice, la atención fue excelente, hubo demora, pago online y tiene problemas, digamos. El modelo me predice exactamente bien las tres categorías, atención destacada, crítica al horario y resolución positiva, digamos. Me está tirando una categoría errada, digamos, cuando las dos principales, digamos, están funcionando bien. Y después, bueno, podemos ver que esta no sabía nada, me dijo cualquier cosa, está haciendo una crítica al conocimiento, asesoramiento, digamos, y el modelo me parece una crítica al personal, que de todas maneras es cierta, digamos, y no está dentro de las etiquetas. Digamos. En este sentido, podemos ver que el modelo en algunos casos funciona mejor que el etiquetador humano porque me está devolviendo una categoría que es cierta. Digamos. Bueno, eso es algo para tener en cuenta cuando no se tienen categorías gold standard, digamos, cuando no se tiene algo que funciona, que la clasificación es perfecta, digamos, de alguna manera, sino que tiene sus fallos errores, también. Sí. Y en la última, la que 16, estuve 2 horas para que me atiendan en ese lujoso salón y no me dieron solución a mi reclamo. Y luego, crítica al tiempo de espera Y resolución de trámite. y la resolución de trámite. Está perfecto. Esa frase tiene algo muy particular, digamos, de problemas de estas cosas.
tiene sarcasmo. El sarcasmo es algo muy difícil de detectar en modelos de este Muy tipo. difícil, muy difícil de detectar. Y sin embargo, no creo que esto se esté dando cuenta del sarcasmo, sino que está notando que la frase es mayormente negativa y aparece una palabra positiva y Negativa, la descarta, digamos, de todas maneras. exactamente, y la descarta. Pero es muy Pero- difícil de detectar el sarcasmo porque, digamos, ahí uso sarcasmo y ese tipo de cosas son terribles para el análisis del lenguaje natural. Digamos. Bueno, como dijimos, además de un clasificador, se pidió un análisis de sentimiento en el cual se clasificaba como positivo o negativo el comentario. Digamos. El modelo utilizado fue muy similar, digamos, o sea, en el sentido de que era un modelo de fast text, digamos, que analizaba el texto, lo cargaba y hacía, y hacía exactamente lo mismo, una regresión logística, nada más que ahora el modelo no era multiclase. El comentario puede ser positivo, negativo o nulo, digamos, y por lo tanto, digamos, o sea, lo que hacíamos era simplemente tener una salida, digamos, que eh, perdón, no, sí. No era multiclase, pero teníamos más de una salida, perdón. Sí, sí. Eh, claro, porque podíamos tener otra salida. Y bueno, el modelo funcionó bien, digamos, encontró un buen resultado. Y, y como se notó que igual había, digamos, o sea, el dataset en este caso sí estaba balanceado, digamos, en algún sentido, o sea, había un desbalance, pero no era tan grande, digamos, como decir, los comentarios positivos normalmente venían en el problema anterior, de dos categorías. Los comentarios negativos, o sea, las cosas que te pueden pasar mal son muchas y hay muchas categorías donde derivarlo, y en cambio las categorías positivas estaban concentradas en esas dos. En cambio, si uno ve, la distribución entre comentarios positivos y negativos es parecida, digamos, o sea, habiendo sí una subrepresentación de comentarios nulos. Había menos comentarios que me hablaran de algo positivo negativo y negativo, digamos, o no me hablaran de algo, digamos, en general. Bueno, como ven, acá podemos ver algunos comentarios positivos, negativos, nulos. Digamos, ¿qué es eso? Hay uno que dice, si bien la persona que me atendió lo hizo de forma muy atenta, estuve esperando un largo rato para que me atiendan cuando había muy poca gente esperando y varios empleados charlando. Esto me parece que es un comentario nulo, digamos, porque básicamente está diciendo, fue bueno en esto y fue malo en esto, digamos. Esa es la lógica de nuestro comentario nulo. Digamos, es uno que Claro. no se puede desambiguar entre bueno o malo. Eso. Hay otro que dice, hace más de un mes que voy a sacar el comprobante de inscripción de ingresos brutos para presentarlo y no me soluciona el problema. Claramente un comentario negativo con mucho porcentaje. Y bueno, otro comentario negativo que habla de que las personas no tienen acceso a resolver los problemas que se presentan, el sistema no funciona, le salen deudas cuando se adhiere el débito automático. Otro comentario negativo, digamos, como ejemplo. Y bueno, por último, este modelo que por ahí es el más pesado y el más difícil de interpretar por ahí, que Sí. es una extracción de temas relevantes, digamos, que tiene que ver con detectar los tópicos de los cuales se está hablando de alguna forma de manera no supervisada. Digamos. O sea, yo no le doy clases, sino que el modelo extrae de alguna manera una bolsa de palabras, digamos, de los comentarios, y en base a esa misma bolsa de palabras, yo le digo, bueno, hacete 8 bolsas de palabras, en este caso, con los más representativas de ciertos tipos de texto y tratar de decirme en cuál de estas está el comentario. En este caso fue muy difícil hacerlo de esa manera, así como lo comenté, ya que como había desbalance de datos, digamos, en el sentido de que había muchas palabras positivas sobre las negativas, digamos, se trató de separar, digamos, o sea, lo que me clasificaba como comentario negativo, el clasificador de sentimiento anterior, veíamos de qué estaba hablando negativamente, el que daba positivo veíamos de qué estaba hablando positivamente, y el que daba nulo veíamos de qué estaba hablando el comentario nulo. En realidad no, el comentario nulo lo veíamos en el positivo y en el negativo. Sí. Porque eran muy pocos, digamos, como para hacer un modelo de este tipo. Eh, bueno, el modelo que se usó es LDA, que se llama Latent Dirichlet Analysis, que, bueno, que hace esto que dijimos, digamos, devuelve un conjunto. Y, y bueno, y la idea era correr este modelo semanalmente sobre los datos y ver de qué se había hablado en esa semana En la mayoritariamente. semana, ¿cómo viene? Y estos fueron todos los proyectos que hicimos. Digamos, lo que se afianzó el equipo, o sea, se terminaron con esos 3 proyectos se terminaron. Eh, Se comenzó a hacer como un perfilamiento de usuarios para identificar el comportamiento, tratar de predecir el comportamiento tributario. Estaba en ese momento, había un posible acuerdo para el 2020
que de hecho se dio, la pandemia lo retrasó. Se dio hace, ¿cuánto? Hace un mes que empezamos más o menos, Juan. Capaz, ¿qué me Eh, decís? Hace más o menos un mes arrancamos nuevamente y estamos continuando con eso de los comentarios. Ellos siguen evaluando lo de los débitos, que en principio los resultados son muy buenos. Así que bueno, eso es nuestra charla. Ahí tienen un link a la página del grupo donde pueden encontrar bastante información. No sé si querés pasarles, les paso un link a la presentación, si quieren, para que le tengan. Le paso el link completo, tenía un link simplificado, pero se los paso. Y estamos abiertos, acá está el mail de Juan y el mail mío, para cualquier pregunta que quieran hacer. Y ahora quedamos abiertos para sus preguntas. Muchísimas gracias, Martín y Juan. La verdad, muy interesante la presentación y destacable en realidad el vínculo entre UNC y la gestión pública, que bueno, no son situaciones que se ven tan frecuentemente y que sean además con éxito, creo que, bueno, es como la cereza de toda la cuestión. La verdad que muchas felicitaciones a ambos Muchas por el gracias. trabajo. Gracias. El doctor Hay Tamarí tuvo que agradecimientos, ver también, ¿eh? el doctor Tamari tuvo que ver también. Hay agradecimientos en el chat por la charla y por ahora no hay ninguna consulta. Así que eventualmente, si no hay ninguna consulta más, hay agradecimientos de vuelta. No les robamos más tiempo y les agradecemos en nombre de la universidad y en nombre de la Facultad de Ciencias Exactas por haberse tomado el tiempo de participar y de No, por exponer favor. su trabajo. Ha sido Muchísimas un gracias gusto a para ambos. nosotros. Un gusto. Bueno, eso ha sido todo entonces. Muchísimas gracias a todos y todas por su conexión. Muchas gracias a los disertantes por su tiempo y a los espectadores por conectarse. Esta charla va a quedar grabada y va a estar cargada para que la puedan revivir en el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Nos Nos vemos. vemos. Adiós.